Días pasados tomábamos contacto justamente con Juan Fernández del MT, Movimiento de Trabajadores Excluidos, y de la UTEP, que en la previa a un encuentro con el ministro allí de Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro, Juan Pablo Muena, algo que finalmente se concretó y bueno, queríamos saber, pasados los días y de alguna manifestación y comunicación por parte allí del movimiento también, saber en qué estamos. Así que en comunicación con Juan Fernández en esta mañana nuevamente. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Roberto, a vos, a toda la audiencia y gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, como manera de un seguimiento para saber qué ha pasado a partir de ese encuentro, en ese encuentro, digamos, con el gobierno de la provincia de Río Negro y bueno, y al día de hoy. Bien, sí, en principio hay que evaluar como un logro, de alguna manera, de haber insistido en que se tome la emergencia alimentaria como una realidad que tiene que ser atendida. El hecho de que el Ministerio de Desarrollo Humano hace unos meses atrás ninguneaba un poco, no daba lugar al reclamo y no tomaba cartas en el asunto, Ujú. en función de asegurarle a los rionegrinos y a las rionegrinas la comida para su subsistencia, y producto, entre otras cosas, de las jornadas de protesta que se hicieron, de una actitud propositiva que hemos tenido desde los movimientos sociales como para resolver el tema del hambre. La provincia adoptó, justo antes de que se reuniera con nosotros el ministro, salió a anunciar en los medios la creación van a reflotar una tarjeta alimentaria provincial, Ujú. lo cual implica directamente asignar recursos directamente para las familias y asignar recursos orientados a la emergencia alimentaria. Entonces, eso en principio es un logro. Sí. El problema es que no hay claridad sobre cuál va a ser el universo que va a ser objetivo de esa política, o sea, cuántas personas en la provincia van a poder tramitar esa tarjeta, cuáles van a ser las condiciones para tramitarla. Claro. Se habla de que Ah. va a haber un cruce de datos que va a hacer la provincia para tener un registro único de las personas que solicitan asistencia alimentaria y hacer un cruce de datos con las bases de datos nacionales. El tema es que, bueno, vos hacés el cruce de datos, después el filtro es una decisión y un criterio que va a tomar en este caso la provincia y por ahora no viene siendo comunicado. Nosotros lo que Ajá. vemos es que, si bien es positivo que se atienda la demanda y que surja algún tipo de política, es como un parche que pareciera escaso y sobre todo que no está enmarcado en una política pública transparente, en una política pública que pueda ser sostenida en el tiempo más allá de las gestiones de gobierno, y que efectivamente haya claridad de hacia dónde van a ir dirigidos esos recursos y sobre todo cuánta capacidad real va a tener esa medida de paliar el hambre. Nosotros, a partir de haberlo planteado, hay dos proyectos en la legislatura de Río Negro Ujú. que apuntan a la cuestión de la emergencia alimentaria. A nosotros no nos interesa ver cuál de los dos sale o cuál es la política que se va a implementar. Sí nos parece necesario que haya alguna política y que se traten esos proyectos, porque si no queda como medidas aisladas que después no terminan resultando en mejorar el acceso a los alimentos únicamente. Se anuncia una tarjeta de 25.000 pesos que no hay claridad si va a ser 25.000 pesos por familia. Digamos, nosotros Ajá. venimos escuchando Ujú. Ujú. desde diciembre, enero, Sí. incluso a bueno, la localidad, la Secretaría de Desarrollo Local, de Desarrollo Social de la localidad, diciendo que la demanda a ellos les aumenta, de que aumenta la demanda en los comedores, no desconocen esa realidad. Y la semana pasada
salieron a los medios planteando de que el ministerio no quiere más los intermediarios, y que lo que quiere el ministerio es que las familias coman en su casa. Nosotros también queremos que las familias coman en su casa, que cada quien tenga su laburo como para garantizarse el morfi como mínimo. No hay acá una visión de que nos interese tener gente esperando que le demos la comida en un comedor. Eso no lo hacemos porque nos guste tener esa situación, es porque se hace necesario, porque no se cubre de otra manera. Y el discurso de nosotros queremos que las personas sean libres de qué elegir. Yo te pregunto, Roberto, ¿cuánta libertad tenés para elegir qué vas a alimentarte, con qué vas a alimentarte, si disponés de 25.000 pesos por mes? Sí, no, o sea, no hay ninguna libertad. ¿Qué libertad? No hay forma, a ver no hay forma. Claro, no, eso no te alcanza absolutamente para nada. Que está claro que tiene que ser un complemento. Claro, pero no todo con es el todo. discurso de que con 25.000 pesos las familias van a ser libres, porque es irritante. Claro, una cosa así. La emergencia alimentaria entonces se tiene de pronunciarse, se tiene que traducir de varias maneras. En principio puede ser, digamos así, ¿no? Complementar a una tarjeta. Aportes alimentarios directamente a comedores, otro tipo de aporte también. Viste que nosotros veníamos pidiendo esta audiencia, esta reunión hace muchos meses. Siempre es mejor que haya diálogo, aunque no sea con los frutos que uno espera, a que no haya, ¿no? En principio eso es saludar la reunión, que se hizo en buenos términos, hubo buen diálogo con el gobierno y demás, y se le dejaron planteadas, ellos insistieron con este planteo de la asistencia directa. Nosotros volvimos a levantarle los pulgares a su política. No nos dieron claridad en ese momento de cuál iba a ser el universo, o sea, cuántas personas en la provincia van a tener esa tarjeta, o al menos de qué presupuesto dispone la provincia como para pensar la cantidad de gente que la va a poder tramitar. En eso quedaron en dar más precisiones en estas semanas. Bueno, vienen bastante a cuentagotas planteando cómo va a ser la política, pero después hay cosas que no están cumpliendo y es inquietante, porque quedamos en hacer un relevamiento de los espacios sociocomunitarios que sostenemos las organizaciones y posteriormente o en simultáneo relevar las familias de los barrios que necesitan esa tarjeta. Entonces, que aprovechemos el trabajo y en vez de duplicar las colas en las delegaciones de desarrollo social para la gente que vaya a tramitar esa tarjeta, que hagan dos trabajos al mismo tiempo. Uno, relevando los espacios nuestros, que así dejan de decir de que no existen. Por un lado. Para empezar, claro. Para empezar. Que ya está, eso ya está en simultáneo pueden hacer que en vez que las familias no se tengan que bajar hasta el pueblo, pongámosle los casos de los vecinos de Loma del Medio, o de Mallina Ahogado, o de Rinconada, Nahuelpan, incluso de La Esperanza, que son donde están nuestros comedores, en el barrio Luján hay otro, en vez de tener que hacer a las familias ahí inscribirse una tarjeta, que ni siquiera tenemos certeza de que se la vayan a dar a la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, hacer operativo en territorio y matamos, como quien dice, dos pájaros de un tiro. Y en eso por ahora no se puede avanzar, y es un compromiso que asumió el Ministerio, y las relaciones, digamos, sobre todo la confianza, se construye llegando a acuerdos y después cumpliendo los acuerdos que dijimos, porque si no, está difícil. Si en la reunión nos ponemos de acuerdo, todos salimos contentos, pero después no se concreta, y para la próxima ya vamos con otras alertas. Y eso lo que posibilitaría es dejar establecido un registro único, así como quieren hacer un registro único de beneficiarios, bueno, que hagan un registro único de comedores y merenderos de la provincia, donde tengan una claridad y sistematizada la información, cosa de poder pensar una política pública, cosa de poder tener un número preciso de cuánto es lo que se necesita por espacio y eventualmente cuánto puede poner la provincia, y en función de eso decir, bueno, dispongo de X presupuesto. Es una información como básica y elemental que serviría mucho que se articule para poder tenerla. Porque, bueno, yo escuchaba la semana pasada a la Secretaria de Desarrollo Social de la localidad diciendo de que en la Secretaría
van a inscribir a todas las personas que quieran tramitar esa tarjeta alimentaria y que con una certificación negativa de ANSES alcanza. Bueno, si es así, si eso efectivamente es así, es un golazo, porque la certificación negativa de ANSES la tiene cualquier persona que no tenga registrados ingresos por trabajo formal, ¿no? Claro, es un universo enorme de personas. Es enorme, es muchísima es enorme, gente, entonces claro. sería una adjudicación de recursos para la cuestión alimentaria histórica para la provincia. Pero yo tengo serias dudas de que la secretaria tenga información real y de que efectivamente con una certificación negativa cada hijo de vecino va a poder ir a inscribirse esa tarjeta. Pero si es así, y si no van a hacer los relevamientos a los comedores y los merenderos y a las familias que necesitan tramitar esa tarjeta, nosotros le tenemos que decir a todos los vecinos y vecinas de Bolsón que vayan a la Secretaría de Desarrollo Social con una certificación negativa y que vayan a reclamar su tarjeta. Ahí va, claro. Y que se les arme una cola ahí de no sé cuánta, porque... Pero muchísima gente. Muchísima gente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué van a tener ellos la situación tensa de tener una cola de 200 metros de gente que está pidiéndole la tarjeta y por otro lado no cumplen con los relevamientos de los espacios? ¿Por qué no lo hacemos más fácil? Y relevan los espacios, le decimos a los vecinos que se acerquen ese día para tramitar su tarjeta y podemos avanzar. Claro, porque por otro lado, como indicabas allí, en el caso de que sea absolutamente eficiente el registro allí para la tarjeta y empiece a funcionar, está claro, como indicabas, que eso no reemplace el resto de la asistencia. ¿No? Claro, Que no llegue el resto de la asistencia, y nosotros le explicábamos al ministro que nosotros, entre otras cosas, ¿por qué hacemos comedor y no repartimos bolsones? Incluso antes, cuando teníamos el abastecimiento de secos del Ministerio Nacional. Sí. Porque el mismo bolsón que por ahí recibe una persona que, bueno, necesita los alimentos, pero tiene algún ingreso, o su compañero o su compañera, no sé, es docente, es profesional, tiene un laburo estable, recibe el mismo bolsón que recibe la persona que no tiene laburo, que su compañero tampoco, que no tienen ingresos formales en la casa. Entonces la persona que está en esas condiciones va a recibir los fideos, el arroz y los va a tener que comer blanco, vamos a decirlo así a lo criollo, ¿no? Sí, Fideos blancos. Sí. En cambio, el que tiene ingreso le va a poder hacer un tuco con proteína y demás. Entonces nosotros lo que planteamos es que en el comedor lo que se garantiza es que la proteína que logramos sacarle en este caso, o que abastezca rigurosamente la municipalidad, por ejemplo en el caso del Bolsón, Sí. Que sea equitativa. Entonces, que la poca o la mucha proteína que tengan nuestras porciones sea equitativa para todas las personas que están. Y nosotros le dijimos al ministro, mire ministro, nosotros si efectivamente vemos que la política de las tarjetas tiene un resultado positivo y no va más nadie a los comedores, o va mucha menos gente, nos sentamos de nuevo acá y recalculamos los montos. Y recalculamos cómo debe ser la asistencia a los comedores y a los merenderos. Pero una política no se puede enunciar de que vamos a repartir tarjetas así que los comedores van a desaparecer. Bueno, malas noticias. Ojalá pasara de esa manera. Pero hay que entender a eso, pero no en este momento. No es posible en este momento. En todo caso, démosle un plazo de prueba a la política. A la política de las tarjetas. Bueno, ¿en cuánto tiempo nos sentamos a evaluar el efecto real de la asignación de recursos? Mientras tanto tiene que garantizarse el abastecimiento. Y ese es otro de los compromisos que hasta ahora no cumple el Ministerio, que fue decirnos, el lunes de la semana pasada tenía que hacerlo, decirnos el monto con el cual iba a financiar a cada uno de los espacios para la compra de los secos. Porque entendíamos de que hasta que tenga efecto esa política tenía que garantizarse la comida. Así que estamos en una situación expectante, viendo de presionar y persuadir a las delegaciones para que efectivamente lleven adelante los relevamientos, y bueno, eso es clave y necesario. Bien, Juan, vamos a estar ahí conectados, a ver, justamente hablabas de lo expectante y a ver cómo continúa, cómo se desarrolla en estos días, en este panorama que nos has dado. No, y sobre todo, Roberto, entender que la crisis y la oportunidad que se nos presenta
puede ser justamente para que salgamos mejores de esto. Entonces, que pueda pensarse un registro único de comedores y merenderos, un registro único de beneficiarios de esas tarjetas, con un universo claro de a quiénes se va a asistir y por qué a uno le toca y al otro no le toca, porque también nos dicen de que no quieren los intermediarios, fenómeno, pero ¿cómo va a ser entonces? ¿Quiénes van a llevar los listados? Pues nos dicen, no, traigan los listados que ustedes ya tienen y demás, no. Los listados los tienen que ir a tramitar el ministerio, que es quien va a tramitar las tarjetas. Pues nosotros, si no tenemos claridad de quién sí, quién no, no le podemos decir a los vecinos, pasame los datos que vemos a ver si te sale la tarjeta. Claro, no lo vamos a hacer de esa manera. Si lo van a hacer con ese grado de informalidad, que lo hagan los funcionarios que corresponden. Pero tranquilamente se podría aprovechar esta instancia para pensar una política alimentaria que no solo implique cómo se abastece a los comedores y los merenderos y se le otorga tarjeta a la gente, sino también cómo se producen los alimentos, cómo bajamos los costos de la logística en los alimentos que consumimos, teniendo en cuenta, nosotros tenemos un tren patagónico, ¿viste? Sí. Que no le pasa a muchas provincias, sí, exacto. que tengan un tren, por ejemplo, que vaya desde el Vietma hasta la cordillera acá en Bariloche. Nosotros sabemos que un ahorro en la logística para los alimentos, si ponemos una cabecera en Vietma y otra cabecera en Bariloche, con logísticas intermedias para que vayan a buscar los alimentos, los lleven a las cabeceras y que de ahí se distribuya, abarataría muchísimo el acceso a los alimentos. Entonces, en vez de pensar de que es una situación que la tenemos que tapar y hacer como que cumplimos, es una buena posibilidad para pensar hacia adelante también la cuestión alimentaria en Río Negro. Hay muchísima producción de alimentos en las zonas irrigadas, los valles, desde el Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior. Bueno, ¿cómo hacemos que esos alimentos nos lleguen de manera más barata a la cordillera? Eso, la provincia tiene muchísimas herramientas. Entonces, nuestra disposición es a poder aportar y construir en esa perspectiva, con la urgencia que tenemos de que todos los días sigue yendo la gente a los comedores y los merenderos. Entonces, trabajar es el tiempo que estamos. En ese tiempo, trabajar en esas dos líneas. Sí. Ahí estamos. Juan, te agradecemos por ahora toda esta información y el contacto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Roberto. Muchas gracias. La verdad que para nosotros es muy importante poder comunicar cómo se van dando las cosas y esperemos tener novedades para que esta semana se hagan todos los relevamientos como corresponde. Perfecto. Ojalá, gracias. Buenos días. Un abrazo, hasta luego. Juan Fernández del MT, Movimiento de Trabajadores Excluidos de UTEP, aquí en nuestra mañana.